Los años 80 realmente fueron una época, dentro de todo, bastante buena para mí. Algunos a quienes les preguntes cuáles fueron sus años de gloria más destacables, probablemente te responderán que fueron alrededor de este periodo. Personalmente, concuerdo con esas personas. Los 80 fueron una época muy feliz para ser niño. Por mi parte, fue cuando conocí a mis primeros amigos, cuando vi las mejores series y películas, cuando mi vecindario era más seguro y no había problemas en jugar por la calle a la pelota en medio de la noche. Ese tipo de cosas que son tan simples y pequeñas, pero a la vez tan especiales. Una maravillosa infancia americana, con pies de manzana y rock and roll. Así eran mis días. Pues bien, lo que vengo a contar es la historia de cómo todo lo que mencioné anteriormente llegó a su fin. De cómo todo, absolutamente todo, se fue al mismísimo demonio. De cómo mi infancia, oficialmente, terminó. Siento que esto es algo que eventualmente debía contar. No tengo ni idea de quién lo verá, y mucho menos de cómo lo interpretará. Pero francamente, no me importa. Me da risa, porque apenas soy un adolescente, y estoy por explicar todo esto como si fuera el recuerdo de alguien considerablemente más viejo. Créanme, incluso para los que no tuvieron niñeces tan agradables, quizá puedan llegar a decir, oye, la verdad es que no la pasé tan mal en comparación a este tipo. Lo que estoy por narrar puede considerarse literalmente imposible de creer, quizá algo que bajo ningún concepto podría ser considerado legítimo. Y, bueno, no es como que pueda obligarlos a creerme. Cada quien tiene su propia forma de ver las cosas, ¿y quién diablos sería yo para cambiar eso? Perdón, se nota que estoy alargando esto lo más posible para no empezar a contarlo, ¿verdad? Ok, está bien. Ustedes ganan. Empezaré. Fue en el Halloween del 86. Lo sé, vaya coincidencia más estúpidamente exacta. Pero en fin. Como es costumbre en esta fecha, especialmente en países del primer mundo, los niños salíamos afuera a mendigar dulces de una casa a la otra. Truco o trato, básicamente. Personalmente, me desagradaba la idea de tener que ir junto a mis compañeros de escuela, acompañados por la maestra, a pedir dulces. Incluso para mi corta edad, me parecía demasiado infantil. En ese entonces no habían ni de cerca los mismos riesgos de seguridad o de salir solo por la calle en medio de la noche como los hay ahora. El plan original era ir solo, sin que nadie interviniera en mis negocios de niño de 9 años. Sin embargo, diría que la peor alternativa en ese momento, era si tenía que salir junto a mis padres. Mis padres eran, pues, gente bastante difícil con la cual lidiar. Antes de que digan algo, quiero aclarar que en ningún momento me pusieron siquiera un dedo encima. Ellos al menos me querían, y no tuvieron comportamientos violentos hacia mí. El problema, es que la violencia que no vertían en mí, la vertían entre ellos mismos. Eran constantes las noches en las que intentaba dormir, y era usualmente despertado a las 5 de la mañana por sus gritos y peleas. El estridente sonido de un vaso u otro objeto vidrioso colapsando en el piso parecía como una alarma despertadora que me quebraba el corazón y la paz del sueño. Me quedaba llorando en la cama, escuchando cómo ambos se peleaban por las cosas más minúsculas y tontas. Por eso, a pesar de que amaba a mis padres, no quería que saliéramos ellos y yo juntos, pues usualmente cuando estábamos los tres compartiendo un mismo espacio era cuando las peores discusiones ocurrían. Sonara mal, pero quería que, si iban a pelear, lo hicieran al menos mientras yo no estuviera. Eso sería más tolerable. Sin embargo, ellos me dieron un ultimátum.
O iba con ellos, o iba con mis compañeros de escuela. Y curiosamente, acepté ir con mis padres. Suena contradictorio tras todo lo que dije antes, pero esta vez tenía un sentimiento particular. De que esta vez, debido a que era una festividad tan inocente como Halloween, podría ver si ellos hacían las paces. Al menos por una noche. Pero en fin, unos minutos después de todo eso, ya tenía mi disfraz preparado. Un traje completo del personaje de Michael Myers. Viendo hacia atrás, era un disfraz algo mediocre, aunque considerando que era de una tienda de artículos bootleg de segunda mano, pues no se podía esperar mucho. Sin embargo, en ese entonces para mí fue como el mejor disfraz que pudiera haber pedido. En cierta manera, aquel traje andrajoso, esa máscara barata y el cuchillo de plástico que acompañaban el conjunto también me daban una especie de confianza en mí mismo. Me sentía poderoso, muy como el personaje de la película donde provenía. Sentía que, mientras lo tuviera puesto, todo estaría bien. Mientras estuviera en ese disfraz, no le tendría miedo a nada. Cuando salí a la calle, tenía la ilusión de que los otros niños que también iban disfrazados notaran mi vestimenta y dijeran algún comentario positivo, de esos que suben el ego con un mimo al alma que, a veces, a uno realmente le hace falta. No sé, algo como un oye, qué buen disfraz hubiera bastado. Pero desgraciadamente eso no ocurrió. Supongo que, para los niños de mi edad, decirle algo halagador a otro podría considerarse un poco vergonzoso. Pero en fin, en una nota más positiva, esa noche fue bastante exitosa. Creo que nunca, incluso hasta el día de hoy, he visto tantos dulces y calorías amontonadas en una calabaza de plástico. Me sorprende que a la gente realmente les haya gustado aquel disfraz tan barato, pero supongo que veían adorable como es que mi estatura de infante contrastaba en sobremanera con el disfraz que, mediocremente, intentaba ser amenazador. Lo que me sorprendió, sin embargo, es que esta vez mis padres estaban actuando relativamente normal. Claro, mi madre hacía sus comentarios de que no debía comer muchos dulces, mientras mi padre intentaba contradecirla diciéndole que no era para tanto. Pero quitando eso, milagrosamente parecía que esta iba a ser una noche tranquila. Mientras caminaba junto a mis padres a casa, con el sonido de los dulces agitándose en la calabaza, coincidiendo con el ritmo de mis alegres pasos, ellos me dijeron que me quedara en casa por el resto de la noche, pues iban a ir a visitar a la abuela, quien necesitaba cuidados extra debido a que estaba pasando por una etapa avanzada de diabetes que progresivamente iba empeorando. Y como todos ya sabemos lo que eso significa, básicamente dijeron que no esperará hasta tarde a que vinieran, y que durmiera a la hora normal en la que siempre lo hacía. En ese momento estaba más concentrado en cómo iba a devorar el contenido de aquella calabaza como un animal desquiciado cuando volviéramos, por lo que solo asentí una y otra vez, mientras me decían por octava ocasión que me asegurara de dejar las ventanas de la casa cerradas cuando se fueran. Adelantando un poco más en el tiempo, me quedé en mi habitación, aún con mi disfraz de Myers puesto, mientras observaba cómo las calles poco a poco se iban vaciando a medida que la noche se hacía más presente. Pero fue cuando vi a mis padres en su coche, saliendo del garaje y perdiéndose lejos en la autopista que supe que, ahora sí, la noche realmente había empezado. Entusiasmado, prendí el televisor de mi cuarto y empecé a sintonizar mi canal favorito, el cual a diferencia de lo que podrías creer, era de todo excepto para niños. Más específicamente, era un canal que estaba dedicado a transmitir películas de terror sin ningún tipo de censura. Mis padres siempre tuvieron una opinión mixta respecto a que viera este canal. Por un lado, ciertamente ver películas violentas a una edad tan temprana era bastante problemático, pero por otro lado, yo nunca sentí ni el más mínimo miedo hacia ellas. Y lo digo en serio. Y es que, ¿por qué debería? Por más tripas y sangre que tuvieran, o por más asesinatos y temas oscuros contengan, yo ya sabía que todo eso era actuado. Todo era básicamente efectos especiales, nadie realmente salía lastimado. Las escenas donde aparecían cabezas cortadas ya sabía desde el vamos que eran de maniquís. Las partes donde los ojos se le salían de las cuencas a la víctima del asesino slasher de turno eran solo bolitas pintadas.
Así que debido a esto, quizá ahí se encuentre el motivo del por qué mis padres no hicieron nada al respecto. Y es más, en cierta manera este tipo de películas estaban empezando a aburrirme un poco, pues no había algo que genuinamente pudiera sorprenderme. A veces hay un cierto límite de hasta qué punto ver demasiada violencia ficticia te empieza a dejar de impresionar. Debido a esto, quería creer que quizá esta noche encontraría algo más interesante. Realmente lo quería. En cambio, podrás imaginar la profunda decepción que tuve al sintonizar mi canal favorito, y encontrarme con que estaba pasando Viernes 13. ¿Va en serio? ¿Viernes 13? No me malentiendan, no tengo ningún problema con esa película en particular, y sé reconocer lo clásica e importante que es. Pero, vamos, como fan del terror ya la había visto tantas veces que ya me sabía varios diálogos de memoria. Sintiéndome derrotado, como si alguien en que confiara me hubiera decepcionado completamente, decidí entonces buscar otros canales para ver qué había por ahí. Siendo honesto, no sabía qué estaba haciendo para este punto. Mi dedo solo presionaba el botón de subir el canal una y otra vez hasta que la yema de mi dedo pulgar tuviera la forma de aquel botón. Finalmente, había llegado al punto en que alcancé el canal más alto que mi televisor podía sintonizar. El canal 39. Y entonces... nada. Porque no había nada. Lo único que me recibió era una estática sorpresivamente fuerte que me forzó a bajar rápidamente el volumen. Eso era raro. ¿Realmente la estática se supone que debía sonar tan fuerte? No se sentía natural en lo absoluto. Es más, sonaba y hasta se veía extrañamente falsa. Es difícil de describir, pero me refiero a que aquella estática estaba en una calidad demasiado baja como para provenir directamente del televisor, por lo que debía provenir desde la propia transmisión del canal. Aún así, realmente no le di muchas vueltas antes de volver a apuntar el control hacia el televisor y rebuscar entre los canales anteriores. Pero cuando mi dedo rozó el botón, la pantalla se había puesto completamente negra. Por un momento, pensé que quizá el cable del televisor había sufrido algún daño sin que me diera cuenta, o que había apagado el televisor por accidente. Pero me di cuenta de que el televisor todavía seguía prendido, la luz verde de este siendo la única iluminación que había en mi oscura habitación. Y entonces, algo ocurrió. Lenta y progresivamente, un fondo azul oscuro repleto de pequeñas estrellas moviéndose empezaron a mostrarse en la pantalla, seguido de una más grande, de color morado, sobresaliendo de entre las demás y apareciendo en el centro de aquel escenario. Para este punto, mi mente básicamente estaba cayendo segundo a segundo en un pozo sin fin repleto de preguntas. ¿Qué diablos se supone que es esto? Quiero decir, este se supone que es un canal de esos demasiado altos en el televisor y que, usualmente, tienen una nula programación en estos. Por otra parte, lo ominoso que era ese fondo de estrellas, acompañado de un silencio que no hacía ningún favor en hacer aquella situación menos extraña, me estaba empezando a dar una leve sensación de vacío. Por algo de tiempo, la pantalla se quedó en aquel fondo de estrellas. Para ser específico, durante 3 largos minutos en los que apenas había parpadeado. Parecía como si estuvieran esperando a que alguien aparezca para dar inicio al programa, o que estaban en una pausa para descansar. Resulta ser que mi primera conjetura era la correcta, porque eventualmente alguien apareció. Enfrente mío, y directo desde la pantalla, había un payaso. O bueno, decirle payaso probablemente sea una falta de respeto a la profesión, porque eso no se veía como un payaso convencional ni en lo más mínimo. Puedo asegurar, de parte de alguien que vio múltiples películas con payasos malvados, que esto era totalmente diferente a cualquier cosa que haya visto. Quien sea que hizo el trabajo del maquillaje y la vestimenta, probablemente estaba muy enfermo de la cabeza. No podía entender cómo alguien podía hacerle semejante cara a otro ser humano y pensar que le quedaría bien. Hola a todos. Casi se me sale la mierda del susto. El payaso se me había quedado viendo tanto tiempo que me sorprendió verlo hablar y, peor aún, escucharlo. Era una voz anormalmente aguda, eso, o tenía un filtro de pésima calidad por encima. Mi nombre es Buba, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa, Wish I Wish, donde cumplimos los sueños de nuestra audiencia. Para cualquier deseo, nosotros estamos para hacerlo realidad, no importa cuánto cueste, ni cuánto duela.
De fondo, se podía escuchar el típico efecto de sonido de un público aplaudiendo fervientemente, el cual seguramente habrás escuchado miles de veces en programas de estilo sitcom. Sí, ese molesto sonido. Sin embargo, hubo otra cosa, la cual me desconcertó considerablemente más. Si ya de por sí el payaso principal tenía una pinta que no era sana ni normal bajo ningún concepto, el payaso al lado suyo, más al fondo, parecía algo sacado de otro planeta. A primera vista, uno podría decir que quizá sufría de un caso avanzado de poliomielitis. Sin embargo, eso no era hacerle justicia a lo absurdamente desnutrido que se veía. Casi parecía una figura hecha a palos, que en cualquier momento podría caerse a pedazos como una mediocre maqueta de madera. De repente, hubo algo que empecé a considerar, y es que estos payasos, estas cosas, no podían ser humanas. En lo absoluto. Algo andaba extremadamente mal aquí. Como ya deben saber, Dijo. lo que hacemos es, una vez al año, darle una oportunidad a los más necesitados. Y es por eso que estamos aquí, haciendo al mundo un lugar mejor para quienes más se lo merecen. Y recuerda, si quieres tener tu propio deseo por llamada telefónica, puedes llamar al número que se presentará en pantalla aquí abajo. Ahora, para nuestro primer invitado de la noche, démosle todos un fuerte aplauso a Jimmy del Fígalo. La cámara entonces se giró a lo que parecía ser una de las puertas del set del escenario, que estaba cubierta por cortinas rojas brillantes, de las cuales un muchacho joven, probablemente un poco más grande que yo, emergió mientras saludaba alegremente a la audiencia. El payaso entonces se acercó al muchacho. Muy bien, Jimmy, ¿podrías dar los honores de ser nuestro primer invitado, y contarnos cuál es tu más grande deseo? El chico se quedó mirando por un momento a la cámara, probablemente pensándolo de manera detenida, y entonces dijo: Deseo la bicicleta Striker Deluxe Tornado que tienen todos mis amigos. Maravilloso deseo, chico. Dijo Bubba. Kiki, ¿harías los honores? Kiki. Con que así se llamaba ese otro payaso. Al menos ahora podía ponerle nombre a lo que sea esa aberración que parecía un cadáver vuelto a la vida. Entonces, Kiki apareció de nuevo en pantalla, montado en la misma bicicleta que aquel muchacho había pedido, sonando la bocina de esta múltiples veces como un completo idiota. El niño saltó y chilló de alegría, y procedió a abrazar a ambos payasos, agradeciéndoles por cumplir su deseo. El chico entonces se fue de la escena, retirándose por la misma puerta con cortinas por la que entró, pedaleando su querida bicicleta, levantando el puño a la audiencia en señal de victoria. Tras eso, ambos payasos empezaron a hacer un baile bastante extraño, como una especie de celebración de haber hecho un buen trabajo, o algo así. Espera. ¿Y ya? Ok, eso fue bastante normal. Hasta algo bonito, de hecho. Quiero decir, sí, ver a esos payasos te daban ganas de arrancarte los ojos, y la música era genuinamente insoportable de escuchar, pero hey, le cumplieron el deseo al chico, ¿no? Le dieron su bicicleta, y ahí ya estaba todo hecho. Fue entonces que tuve la leve esperanza de que este programa, al final, no fuera tan malo. Y, quién sabe, quizá esos payasos eran a lo mejor gente normal con efectos especiales para hacerlos ver aterradores porque era un episodio de Halloween y querían combinar con la temática. Eso definitivamente parecía lo más razonable. Muy bien, ahora, que pase nuestro siguiente invitado, denle un merecido aplauso a Chris Garrington. La persona que salió de aquellas cortinas era bastante diferente a la anterior. Este sujeto era extraño. Tenía una sonrisa enorme con dientes perfectamente blancos, y unos ojos que parecían que en cualquier momento saldrían disparados de las cuencas directo hacia la cámara. Saludos, Chris. ¿Nos podrías decir cuál es tu deseo esta noche? Sin embargo, me quedé viendo para ver qué es lo que iba a pedir. Probablemente sea algún objeto de valor común y corriente. Deseo ver el accidente de coches más grande de todos. ¿Esto? ¿Qué? El tipo realmente pidió eso. Por un momento me quedé algo sorprendido, pero pensé que quizá los payasos le iban a decir que eso no iba a ser posible. Pero entonces, esa cosa de nombre Bubba se quedó mirando a la pantalla. Y entonces dijo, de forma triunfal: Corre video, Kiki. La pantalla se puso negra por unos segundos, y de un momento a otro se veía una ciudad en vista panorámica. Dios sabrá cómo es que hicieron esa toma. La cámara entonces baja a lo que parece ser la acera de una autopista llena hasta rebosar de coches y demás vehículos.
Y al costado de esta, se encontraba Kiki, con una bolsa que tenía escrito en marcador negro alfileres. El payaso entonces procede a tirar uno a uno, de forma algo lenta y tosca, los alfileres al final de aquella acera, mientras las risas del público se escuchan de fondo. La cámara luego gira hacia la izquierda, y podemos ver a un niño conduciendo una bicicleta por la acera. El mismo niño que hacía unos momentos había aparecido en el programa. Jimmy, en su Striker Deluxe Tornado, conduce alegremente viendo hacia el cielo, cuando entonces mira hacia abajo y ve el suelo lleno de alfileres. Sin embargo, el niño se da cuenta de su situación apenas unos momentos antes de que las ruedas de su bicicleta toquen los alfileres, y apenas con suerte logra evadirlos. Bueno, eso no es verdad. Porque el niño no tuvo ni la más mínima suerte, pues apenas se giró, fue directo hacia la autopista. Y un camión gigantesco que llevaba troncos de árboles fue lo último que vio. La cámara inmediatamente vuelve a cortar hacia una vista panorámica al instante en que el accidente ocurre, y se ve como los troncos de aquel camión se caen en la autopista, impactando contra otros autos y creando una especie de efecto dominó donde docenas y docenas de autos chocaron entre sí. Y en cuestión de quizá medio minuto, la autopista se había convertido en una montaña de autos destrozados. De fondo, se escuchó un aplauso triunfal y poderoso por parte de la audiencia. Yo, por mi parte, no tenía palabras en lo absoluto. Esto es una broma, ¿no? Jaja, sí, qué chistoso, es Halloween, y para aprovechar la festividad hicieron todo un montaje para asustar a la audiencia haciéndoles creer que vieron una muerte en vivo. Pero por supuesto, no me pude creer una mentira tan obvia, ni siquiera a tan corta edad. Fue entonces que caí en cuenta. Había presenciado, por primera vez, un asesinato real. No el de una película. Uno en serio. No había otra forma en la cual describirlo. Sí, el auto con los troncos apareció por accidente, pero claramente todo lo demás había sido planeado de forma específica para que esto ocurriera. Estos tipos mataron a un niño inocente minutos tras cumplirle su deseo. Me sostuve fuertemente a mi disfraz de Michael Myers, intentando encontrar aunque sea una pequeña pizca de tranquilidad y seguridad. Soy Michael Myers, nada puede asustarme, nada puede hacerme daño. Me decía a mí mismo. Pero fue inútil. En ese momento, no me sentía como Michael Myers. En lo absoluto. Al dirigir de nuevo mi atención hacia la pantalla, Bubba y Kiki volvieron a hacer su baile extraño, el cual parecía ser como una especie de intermedio entre participante y participante. Ahora, que pase el siguiente invitado de la noche. Denle una cálida bienvenida al señor Vincent Bonaberry. La siguiente persona que apareció emergiendo de las cortinas era alguien que parecía relativamente más normal, pero no por ello menos pintoresco. El sujeto era viejo. Muy viejo. Demacrado, incluso. Se notaba triste en todo su lenguaje tanto corporal como facial, con una barba que parecía haber estado en su cara durante años. Saludos, Vincent. Bienvenido al programa. ¿Cuál será tu deseo esta noche? Los ojos de aquel pobre hombre se iluminaron por un momento, como si un leve atisbo de esperanza hubiera aparecido dentro suyo. Como un hombre sediento encontrando agua en el desierto. Hace muchos, muchos años. Mi hijo se perdió. Había escapado de casa tras una pelea, y más nunca lo pude encontrar. Por favor, mi deseo es volver a ver y abrazar a mi muchacho, al menos solo una vez más. El payaso se quedó viendo hacia la pantalla de nuevo, y esta vez noté que su sonrisa era más grande que antes. Considerablemente más grande, de una forma completamente imposible para un ser humano. Oh, pero por supuesto que puedes. Kiki, ¿serías tan amable? La cámara giró directo hacia Kiki, y este hizo algo que no había visto antes. Soltó una pequeña risa, lo más cercano a hablar que él había hecho. La pantalla se pone negra, y de la nada se empieza a escuchar de fondo una melodía extraña, y a la vez algo melancólica. Entonces, una luz del escenario se posa por encima del anciano, quien está con una confusión visible en su rostro. Y del otro lado, una luz también se prende, debajo de un joven muchacho con la ropa desgastada. Papi, ¿eres tú? Tanto el anciano como el niño se quedan viendo entre ellos, y las luces de todo el escenario empiezan a cobrar vida, como si fuera una auténtica celebración de aquel momento. El anciano estalló en lágrimas. Damián. Sí, Damián, soy yo. Estoy aquí.
Estamos aquí. El viejo corrió con todas sus fuerzas hacia su hijo, y le dio un fuerte abrazo paternal. El niño por su parte empezó a llorar en el hombro de su padre, sosteniéndolo fuertemente. De fondo se escuchaba a la audiencia, sintiendo una auténtica ternura hacia aquel momento, y luego un leve, pero genuino aplauso. No mentiré, incluso yo me sentí medianamente emocionado, tanto así que por un momento me olvidé del caos que había presenciado anteriormente. Era un momento genuinamente dulce y emotivo, y me hizo pensar que quizá, solo quizá, este programa no era tan malo como yo pensaba. El padre entonces se separó del abrazo, y dijo entre sollozos: Vamos, Damián. Volvamos a casa. Sí, papá, claro que sí. Te quiero. De repente, Kiki apareció por detrás del muchacho, y sin desviar la mirada hacia la cámara ni perder la sonrisa, deslizó una navaja alrededor del cuello de este. Toda la sangre del cuerpo se me había quedado congelada, sentí como que un latido de mi corazón había sido omitido. Y, por un momento, sentí esa cuchillada como si me la hubieran hecho a mí. De verdad que lo hice. ¿Qué has hecho? La cara del anciano se quedó en un gesto de abyecto horror e incredulidad, como si se hubiera vuelto en una de esas estatuas de piedra con personas haciendo caras abstractas. Ah, habías mencionado que querías ver y abrazar a tu chico al menos una sola vez más, ¿no es así? Pero... no. Eso no. No fue... Muchas gracias por confiar en Wish I Wish con tu deseo. Otro trabajo bien hecho. El anciano entonces entró en un ataque de histeria sin precedentes, y cambió su semblante de agonía absoluta a una de odio y rabia. Rápidamente, fue directo a atacar a los payasos, intentando lanzarse sobre Bubba primero. Pero entonces, Bubba hizo algo que no me esperaba ni en 1.000.000 de años. Él sacó una pistola, y le incrustó una bala directamente en el cráneo al viejo. En ese momento, pegué un grito que quizás se escuchó por todos los rincones del vecindario. Todo se quedó en silencio por un momento, tanto dentro del programa, como en mis alrededores. Era como si ese disparo hubiera parado al mundo por un segundo. Parece que algunas personas simplemente son demasiado malagradecidas. Tras decir eso, un estruendoso aplauso sonó de fondo, y tanto Bubba como Kiki hicieron su baile usual. Mierda. Mierda, carajo, por favor no. En ese momento, estaba tan carcomido por el terror que no podía importarme menos si iría al infierno por decir esas groserías. Ahora, que pase nuestra siguiente concursante. Denle la bienvenida a Lili Bintaro. De las cortinas, salió una chica joven saludando de forma alegre hacia la cámara. Era bonita, y lucía relativamente normal, salvo que parecía tener la mano sosteniendo su panza todo el tiempo. Díganos, señorita, ¿qué es lo que desea esta noche? Hola, señor Bubba. Un gusto estar aquí. Verá, hace varios meses descubrí que estaba embarazada por el imbécil de mi exnovio, que se olvidó de ponerse protección cuando tuvimos relaciones por primera vez. Por favor, señor Bubba, mi deseo es no tener este bebé. ¿Hay algo que se pueda hacer? Entonces, el payaso ese, Bubba, se quedó mirando a la pantalla por unos segundos, genuinamente pensando en qué hacer al respecto, hasta que entonces... Oh, señorita, pero por supuesto que algo puede hacerse. Kiki, ¿nos darías el gusto? La cámara volvió a enfocarse en Kiki, y este sacó de su hondo bolsillo lo que parecía ser un largo trapo de color rojo. De fondo, empezó a sonar una música extremadamente caprichosa y tonta que probablemente escucharías en esos trucos de magia que se hacen en cumpleaños infantiles. Kiki torpemente se acercó a la chica, con sus piernas de palo resonando de forma patética y débil, y puso aquel trapo sobre su panza. El payaso se quedó por unos momentos en esa posición, sosteniendo el trapo en esa zona, y empezó a balbucear unas palabras que, hasta el día de hoy, nunca pude entender. Probablemente fueron en un idioma que no estaba en mi país. Ni en el continente. Ni en este planeta. Entonces, tras decir todo aquello, Kiki removió el trapo rojo de la panza de la joven, y el bulto en su panza había desaparecido. Estaba boquiabierto. Realmente lo habían hecho. De alguna maldita manera. Viendo hacia atrás, si esto no era confirmación de que estas cosas no eran humanas, entonces no sé qué sería. Bubba. Kiki. Oh, muchas gracias. La chica parecía que iba a decir algo más, pero Bubba la interrumpió. Espera. Aún no hemos terminado. ¿Qué? Dijiste que no querías tener a ese bebé, ¿cierto? Esto. Yo.
Antes de que una palabra más saliera de la boca de la joven, Kiki empezó a sostener aquel trapo rojo como si hubiera algo en él. Muchas gracias por confiar en Wish I Wish. Tras decir eso, Bubba chasqueó los dedos, lo cual pareció ser una señal para que Kiki revelara lo que había en el trapo. Y ahí se encontraba un bebé con cabeza de payaso. Su cara parecía ser una mezcla de los rasgos faciales de tanto Bubba como Kiki. Solo que este, sin duda, era mucho más aterrador que ellos dos. Tenía unos dientes filosos como dagas, los cuales chorreaban un líquido verde bastante extraño. Sus ojos eran saltones y amarillos, como si estuvieran podridos. Y además, tenía un pelo andrajoso y chillonamente rojo. Decir que la joven puso el grito en el cielo tras ver semejante aberración era quedarse corto. Se quedó absolutamente fría en donde estaba parada, y en ningún momento dejó de desgarrarse la garganta con sus gritos. Y entonces, aquel bebé empezó a gritar también. Un grito mucho más agudo y penetrante en los tímpanos. Tan así que tuve que taparme las orejas. De forma inhumanamente veloz, el bebé saltó disparado de aquella cuna improvisada hecha de trapo, y empezó a correr alrededor de la joven en círculos, gritando una y otra vez. Mamá. 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 La muchacha trató de correr, pero parecía que intentar escapar de aquel círculo que el bebé había formado era imposible para ella. De fondo se escuchaba una música cómica, como si toda la situación que estaba ocurriendo fuera un chiste extremadamente gracioso. Entonces, el bebé, en su sabiduría de infante recién nacido, decidió acabar con el juego. Saltó directo hacia la cara de la joven, y con un solo movimiento de su boca, le arrancó parte de la cara, como si se tratara de queso derretido. La cámara mostró la cara, o más bien, media cara de la chica, enfocando detalladamente en la zona que estaba expuesta al rojo vivo. Se podía ver la carne palpitante de la cabeza, e incluso parte del hueso. Y de fondo, la audiencia no paraba de reír. Una. Y otra vez. Mientras la chica se arrastraba con rapidez para escapar del lente de la cámara, gritando en absoluto dolor y agonía mientras el bebé continuaba persiguiéndola, tanto Bubba como Kiki hicieron una vez más su baile de celebración, al ritmo de esa música de fondo que parecía sacada del mismo infierno y que no se detenía por nada del mundo. Por un momento, entre todo el llanto y los gritos de desesperación, me había dado cuenta de algo. Mi traje y máscara de Michael Myers todavía tenía el conjunto completo puesto. Aquel disfraz, el cual siempre pensé que me daba fuerzas y coraje para afrontar cualquier cosa, nunca había sido tan increíblemente inútil como en ese momento. Especialmente considerando que, sin darme cuenta, me había orinado encima de este, por el absoluto terror que sentía. Jamás en la vida me sentí tan pequeño. Tan débil. Tan vulnerable. Podía sentir, dentro mío, cómo es que yo que antes solía ser era brutalmente masacrado metafóricamente. La persona que solía ser desde hace tantos años oficialmente ya no existía más. Lo único que quedaba era un débil y patético saco de carne y hueso en posición fetal que parecía tener lágrimas en lugar de sangre. Y la peor parte de todo aquello, es que seguí viendo. Muy seguramente, allá afuera, incluso la persona que habrá tomado las peores decisiones de su vida miraría hacia mí y diría: ¿en qué diablos estabas pensando? No había de otra. En ese momento, el mundo exterior no existía. El programa era lo único que acontecía. Las escenas que entonces seguí viendo, de alguna manera fueron empeorando más. Y más. Y más. Vi cosas tan genuinamente abyectas, monstruosas y malignas de personas que pedían deseos atroces y les eran cumplidos por esos putos payasos de la peor y más degenerada forma posible. Todo mientras la música infernal y ese baile estúpido se repetían constantemente. Para este punto, sentía que en cualquier momento literalmente iba a convertirme en un vegetal, que mi cerebro moriría ahí mismo, y quedaría como un caparazón por el resto de mi vida. Y fue así por aproximadamente una hora completa. Minuto tras minuto, una escena de pesadilla tras otra. Algunas que ni siquiera puedo describir aquí por ser demasiado horribles, y otras que de plano creo que mi mente bloqueó para no recordar más nunca. Y ahora, nuestro último invitado de la noche, denle una calurosa bienvenida. En ese momento, un muy leve y sutil optimismo lentamente empezó a surgir en mí. Uno más. Solo un deseo más, y esta pesadilla demencial llegaría a su fin. Y entonces. ¿Cuál es tu nombre, muchacho?
Por unos momentos, todo parecía haberse detenido. Los payasos dejaron de moverse, y la música dejó de torturar mis tímpanos. Lo único que no se detenía, sin embargo, eran mis lágrimas y mocos saliendo como cascadas de mis ojos y nariz, acompañando a mis débiles quejidos y sollozos que servían como único ruido en el ambiente. Jovencito, ¿puedes escucharme? Te hice una pregunta. Lentamente, levanté la cabeza de mis rodillas, y vi la pantalla. Entonces, tras unos largos segundos, me di cuenta. Me estaba hablando a mí. El payaso me hablaba. A mí. ¿Realmente vas a dejar esperando a este payaso tan encantador? Mis lágrimas de un momento a otro se secaron por completo, quizá porque la impresión del momento logró, de manera formidable, superar a mi tristeza. Para este punto, estaba convencido de que toda esperanza estaba perdida. De que era mi final. Simplemente no había de otra. Tenía la absoluta seguridad de que, esta noche, iba a morir. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue bastante distinto. Estaba a punto de soltar alguna palabra o sonido, cuando el payaso se me adelantó. Estás en vivo junto a todos nosotros, amigo. Te hablamos a ti. Es momento de la verdad, el último deseo de la noche. Dinos, Jonathan, ¿qué es lo que más quieres en este mundo? Estaba tan centrado de la situación que me había olvidado por un momento que aquel payaso sabía mi nombre. Para este momento el horror había llegado a un punto tan ridículamente alto para mí, que intenté recurrir a la disociación como último método desesperado de defensa para que el cerebro no se me saliera derretido por las orejas. Y en ese momento, lo pensé. Genuinamente lo pensé. ¿Cuál era mi más grande deseo? A pesar del terror que me inundaba, y apelando más a mi corazón que al sentido común, dije en una voz que apenas podía ser escuchable. Yo deseo que mis padres dejen de pelearse. El cuarto se quedó frío y silencioso por varios momentos, hasta que... Maravilloso, Jonathan. Nos aseguraremos de cumplir tu deseo lo más pronto posible. Muchas gracias por sintonizar. Y a ustedes también, querida audiencia. Recuerden que para cualquier deseo, nosotros estamos para hacerlo realidad, no importa cuánto cueste, ni cuánto duela. Nos vemos en el próximo Wish I Wish. La audiencia explotó en aplausos victoriosos y de alegría, cerrando el programa con tanto Bubba como Kiki haciendo una reverencia, y con el mismo fondo de estrellas que había aparecido en el principio. Y así sin más, la pantalla del televisor se apagó sola. Me quedé sollozando alrededor de media hora mientras la oscuridad me inundaba. Había terminado. Finalmente, había llegado a su fin. Sin embargo, no me sentía feliz en lo absoluto. Cuando me levanté de donde estaba sentado, tuve un ataque incontrolable de nervios, y apenas puse mis dos pies parados, me caí directo hacia el frío piso en algo que, viendo atrás, quizá fuera una especie de convulsión violenta, probablemente debido a todo el trauma acumulado de lo que ocurrió. Me quedé inconsciente varios minutos en el piso de madera, y para cuando me desperté, noté que me dolía un costado de la cabeza. Probablemente debido a la caída. Aún así, traté de tomar aire de forma apresurada y constante, y de alguna manera, logré lentamente empezar a calmarme. Fue entonces que, de forma inesperada, escuché el sonido de un auto acercándose hacia la puerta de la casa. No pude evitar tener una sonrisa dibujada en mi rostro. Una de auténtico alivio. En ese momento, pensé que finalmente las cosas estarían mejor. Que, ahora que mis padres estaban aquí, las cosas iban a mejorar, que ya no tenía nada a que temerle. Que todo saldría bien al final. Entonces, corrí hacia la ventana que daba al patio delantero, donde estaba la entrada de la casa, esperando para abrazar a mis padres y llorar desconsoladamente, soltar todo el dolor que tenía dentro mío. Pero lo único que me recibió al llegar fue una patrulla de policía. Las cosas a partir de acá estuvieron borrosas, pero lo que ocurrió fue que los oficiales me llevaron a la sala de un hospital donde, bueno, mis padres estaban hospedados. Realmente lo sentimos. De verdad. Me dijeron varias veces los doctores mientras me guiaban hacia el cuarto donde mamá y papá se encontraban. No me dejaron entrar adentro aún, pero sí me dejaron observar desde la ventana.
Y entonces, los vi. Decir que estaban absolutamente irreconocibles era quedarse corto. Más de la mitad de sus cuerpos estaban cubiertos por capas y capas de vendajes. Particularmente, ambos estaban inundados en vendas en 3 zonas diferentes. Los brazos, las piernas y las mandíbulas. Me desmayé. Había ocurrido. Había llegado al límite de mi horror, y mi cuerpo simplemente se rindió y quedó frito en el suelo. Varias horas pasaron, estaba en un banco en el pasillo de ese mismo hospital. Me había quedado desmayado alrededor de 9 horas, según me informaron los médicos. Siendo honesto, tenía la esperanza de quizá estar en mi cama, despertando de una pesadilla atroz. Pero obviamente, eso sería estúpido de pensar. Las siguientes horas tras aquello son algo difíciles de describir, toda esa experiencia está envuelta en momentos borrosos que apenas puedo recordar. Pero en resumen, algo de tiempo después y cuando menos me di cuenta, ya estaba en casa. La casa de mis tíos. A cientos, y cientos, y cientos de kilómetros lejos de la de mis padres. La versión corta que se me dio fue que, debido a que la posibilidad de vivir con tutores que no tenían ni extremidades ni formas de habla era prácticamente nula, los servicios sociales contactaron a mis parientes más cercanos, los cuales resultaron ser mi tío y tía que vivían a una distancia lo suficientemente cercana como para que pudieran venir lo más pronto posible a recogerme del hospital. Básicamente, de ahora en más mis tíos iban a cuidar de mí. Bastante rápido, lo sé, pero así fue como se sintió todo. No alargaré las cosas de forma innecesaria, pero pues, diría que la vida con ellos estuvo decente. No tenían ni las mismas condiciones de vida ni el tacto de mis padres, pero si sirve de compensación, al menos ellos no se pelean entre sí y son buenos conmigo a pesar de todo. Así que, pulgar hacia arriba, supongo. Perdón si no tengo mucho que decir respecto a ellos, pero siendo honesto aún me cuesta acostumbrarme a esta nueva vida, incluso al pasar tantos años tras todo esto. Extraño profundamente a mis padres. De verdad, daría todo por volver con ellos. Porque, tras esa noche observándolos en el hospital con las vendas cubriéndole sus cuerpos, no los volví a ver nunca jamás. Cada vez que les quiero preguntar qué fue lo que les ocurrió, y si puedo visitarlos en algún momento, mis tíos constantemente responden con que se mudaron a un lugar donde puedan ser cuidados de mejor manera. Sé que mienten. Siempre lo supe. Pero fue solo en una ocasión en que les exigí directamente que me digan, sin importarme lo alto que llegara a hablar, y mi tía gritó sin ningún tipo de filtro que cuando sea grande, lo sabré. Y, bueno, aún soy un adolescente relativamente joven, por lo que, hasta ese entonces, van a pasar varios años. Fue algo de tiempo después, sin embargo, que me di cuenta de algo. Todo esto ocurrió tras haber pedido el deseo. Fue cuando me senté a pensarlo detenidamente, que finalmente lo entendí. Mi deseo había sido concedido. Mis padres habían dejado de discutir y pelearse entre ellos. Les quitaron los brazos y las piernas, para que no pudieran pegarse el uno al otro, y les arrancaron las mandíbulas, para que no puedan gritar e insultarse más. Cuando me di cuenta, lloré. Y mucho. No podía evitar sentirme, aunque sea, parcialmente culpable de todo esto. No soy idiota, sé que la verdadera culpa la tiene ese maldito programa, pero quiero decir, todo esto perfectamente pudo haber sido evitado si tan solo hubiera cambiado el canal aquella noche. Si tan solo hubiera dejado de seguir viendo. Me es imposible no pensar que parte de su sangre está en mis manos. Y bueno, eso sería todo. Para este punto, acá es donde la historia terminaría, donde daría un tonto consejo a quien sea que vea esto de que no mires programas con payasos que matan a personas, o alguna mierda así. Pero hay algo más. Una última cosa que contar. Fue hace unas noches atrás. Otra de esas noches donde me quedaba llorando tras tener una pesadilla donde recordaba todo lo acontecido. Eran las 4 de la mañana, y honestamente no quería volver a dormir. Así que, sigilosamente, me escabullí hacia el cuarto de computación para intentar distraerme, hasta que una idea se me había venido a la mente. Lo había pensado en algunas ocasiones, pero nunca había tenido la valentía de realmente intentarlo. ¿Será acaso que no soy el único que sabe de este programa? Quiero decir, había sido transmitido por televisión, así que por ende alguien debía tener aunque sea algo de información respecto a este, ¿no? Fue entonces que puse en el buscador web el nombre del programa.
Y busqué. Y seguí buscando. Mucho. Estaba realmente dudoso de que llegaría a encontrar algo, y consideré directamente rendirme y ver otra cosa. Pero fue hasta que hice una búsqueda muy específica. Wish I Wish. Programa de deseos. Presioné Enter en el buscador. Y ahí estaba. Bienvenido a la página oficial de Wish I Wish, el programa de los deseos. Aquí podrás encontrar información sobre nuestro programa, quiénes somos, y varios metrajes extra que podrás encontrar solo en este sitio de manera exclusiva. Para cualquier deseo, nosotros estamos para hacerlo realidad, no importa cuánto cueste, ni cuánto duela. Ver las caras de los payasos otra vez activo mi instinto de supervivencia. Estaba por gritar, pero recordé que mis tíos dormían en la otra habitación. Así que, apretando y cerrando el puño como única forma de desquitarme, y temblorosamente moviendo el ratón del mouse, presioné en la sección información del programa. Somos Wish I Wish. Una vez al año, desde 1976, en distintos países, le damos la oportunidad a personas de pocos recursos o desesperadas por ayuda, de cumplir sus deseos más profundos y codiciados. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Maldita sea. Realmente no me estaba diciendo nada. Parecía un discursito armado para hacer quedar bien a esta gente. Yo ya sabía que el programa no era como lo describían. En lo absoluto. Aunque sí me ponía nervioso una parte. Desde 1976. Yo ya suponía que esta no era la primera vez que esos enfermos hacían su programa, pero genuinamente me inquietaba la idea de que estuvieron al aire por tanto tiempo. Por alrededor de 10 años. 10 putos años de esto. No quería ni imaginarme las cosas atroces que estos tipos hicieron antes. Traté de pensar en ello lo menos posible, y fui a la sección de quiénes somos. Nosotros venimos de un lugar muy lejano llamado Payasolandia, donde todos hacemos payasadas. Y llegamos a este lugar porque está lleno de gente que realmente necesitaría algo de ayuda. Por eso estamos aquí, para hacer a la Tierra un lugar mejor. ¿Es una maldita broma? Eso explica aún menos las cosas. Estaba genuinamente perdiendo la paciencia, parecía que se estaban burlando del idiota que estuviera viendo la página buscando desesperadamente por respuestas a todo esto. Pero entonces, noté una tercera sección. La sección de reacciones. Entré ahí, y me recibió una sección llena de vídeos. Vídeos de reacciones del programa. Había múltiples páginas, las cuales parecían coincidir con los años de emisión del show. Esto era porque en vez de empezar con una sección de páginas empezando en el número 1, esta comenzaba con un 76. 1976. En las miniaturas de los vídeos, habían fotos de distintas personas de todas las edades, y de múltiples países también, teniendo en cuenta la variedad de nombres de toda esta gente. Y, arriba de estas miniaturas, habían números con el signo de dólar al lado. Eran precios. Precios para comprar los vídeos. Fue ahí que caí en cuenta. Los del programa grababan las reacciones de los pobres bastardos que veían el show en vivo año tras año, y los ponían en este sitio web como extras. Para el mero entretenimiento de verlo. Y además, querían que pagaras por ello. Pagar por ver el sufrimiento de un alma inocente. Vi página tras página. Y, como era de esperarse, habían docenas, y docenas, y docenas de estas reacciones. Algo que noté en particular es que los vídeos de estas parecían tener un indicador de shock que hacía que cada video tenga un precio variado dependiendo de cuánto miedo sufriera la víctima en su reacción. Noté que algunos de los vídeos llegaban a superar incluso los $300. $300 para ver un video de alguien sufriendo. Seguí buscando durante gran parte de la noche, intentando encontrar lo que ya sospechaba que podría estar ahí. Le rogué a mi yo interior que dejara de investigar. Le supliqué que parara, que deje de buscar lo que inevitablemente iba a encontrar tarde o temprano. Y, por supuesto, sin realmente ser una sorpresa, pero no por eso quitando el abyecto pavor que aquello acarreaba, eventualmente la encontré. En la página 86. Ahí es donde pude encontrar la mía. Mi reacción del programa, de cuando tenía 9 años. Y eso lo sabía, porque en la miniatura había una foto mía, cuando tenía exactamente esa edad. Una foto que nunca se la había dado ni compartido a nadie. Y arriba de aquella miniatura, había un texto, $150. Me quedé en blanco por varios momentos.
No tenía nada de dinero en ese momento, mucho menos una mesada. Sin embargo, algo era evidente, y es que debía saber que había ahí. Probablemente, no viviría nunca sin ese pensamiento en la mente de qué es lo que ocurría en aquel video. Recordé entonces que mi tío solía hacer compras en la web de algunas baratijas, por lo que los datos de la tarjeta de crédito deberían estar guardados en algún documento de la computadora. Él solía anotar la información de cosas importantes ahí mismo. Tras buscar solo un poco, encontré ese documento, y como si estuviera bajo el control de alguien que no era yo, rápidamente copié los datos de la tarjeta en el sitio web, y completé la transacción de esa suma de dinero que, siendo honesto, no me podía importar en lo más mínimo que tan grande fuera. Ya más tarde podría importarme cómo reaccionaría mi tío si descubriera ese pago. Pero ahora no había tiempo para hubieras. Una vez todo hecho, el video ya estaba disponible en el sitio para verlo. No estaba pensando claramente. Debía actuar ahora, aún tenía tiempo de dejar todo esto, pero yo sabía que no había otra maldita opción. Era ahora o nunca. Debía saber qué había en ese video. Probablemente no hay, ni habrá un solo momento de mi vida en donde no me haya arrepentido de haber hecho clic en aquel metraje. Ahí estaba yo, en una vista que parecía ser grabada desde un costado de mi habitación, llorando, gritando y pataleando del absoluto terror mientras observaba el programa. De fondo, se escuchaba una música de esa que te encontrarías en recopilaciones de bloopers, mientras se repetían los efectos de sonidos de risas y aplausos de una audiencia falsa. Estos miserables hicieron un montaje del momento en donde arruinaron mi infancia, y la gente pagó por verlo. Hay gente, allá afuera, en Dios sabe dónde, que pagaron por ver mi sufrimiento. Más allá de la absoluta impotencia, rabia y terror que tenía en ese momento, aún así me preguntaba: ¿cómo diablos lograron grabar eso? Porque por lo que recordaba, no había nadie en aquel rincón de mi habitación. Podía jurar que estaba completamente solo, de hecho. Entonces, ¿qué diablos se supone que era esto? Saqué el video, y volví a la sección de pestañas. Lloré en silencio por bastante tiempo, en la silla de la computadora, apoyando mis brazos en la mesa. El hecho de que tenía que hacer silencio incluso para llorar me desgarraba el alma. No podía ni desquitarme con nada. No había nada que pudiera hacer. Estos tipos. Estas cosas. Realmente me habían arruinado la vida. Por dinero. Estaba a punto de cerrar el sitio, mientras me sacaba las lágrimas e intentaba ajustar la visión de mis aguados ojos, cuando noté una cosa más. En la sección de páginas. No parecía que estas habían terminado. Habían páginas más allá de la del 86. 87. 88. 89. 90. 91. 1991. El año en el que actualmente estamos. Santa mierda. Santa puta mierda. Ellos siguen haciendo esto. Todavía, hasta el día de hoy, siguen con su programa. No había acabado en aquel año, no había acabado solo conmigo. Aún seguía habiendo más gente. Muchísimos más como yo cayeron en la trampa de ver esta cosa, y ellos se lucraban a costa de su dolor. Y entonces, noté que al lado de la parte donde aparecían los números de las páginas, había un texto. Uno que no había notado antes. Uno que, quizá, sirva perfectamente como la cereza en el pastel colosal de mierda que fue toda esta experiencia, como si la vida me hubiera dado un último guiño de ojo antes de acabar con todo esto, para darme a entender que nunca, jamás, podré olvidar esta pesadilla. Nos vemos el próximo año.